Hola, buenos días hermanos. Me alegro de estar con vosotros un domingo más. Y hoy empezamos un nuevo libro. Empezamos con el tercer Nefi. Y en este libro se narra uno de los acontecimientos más importantes y más maravillosos y para mí más espirituales del libro de Mormón. Es que es el acontecimiento de la visita de Jesucristo a las Américas. Eso lo veremos ya en la siguiente semana, a partir del capítulo 11. Pero sí que vemos que en el capítulo de esta semana también, la semana pasada estuvimos viendo las profecías de Samuel en la manita, y él profetizó que el nacimiento de Jesucristo y dio unas señales y un tiempo en el que se cumplirían esas señales. Y vemos también que hay un paralelismo entre la situación del pueblo, o sea, de los miembros de la iglesia o del pueblo en general, antes de que viniera Jesucristo por primera vez, y la situación del pueblo ahora, que también estamos esperando que venga Jesucristo por segunda vez, estamos esperando su segunda venida. Y ambas son épocas pues, de mucha calamidad y de mucha iniquidad, donde Satanás está jugando muy duro para que cuando esas señales se muestren, tanto aquellas como estas, pues que no tengamos luz y fe para reconocer esas señales. Muy bien, existen muchas semejanzas, como he dicho, entre la primera venida del Salvador y la segunda, en cuanto a los miembros de la Iglesia. En aquella época, solamente los que tenían fe veían esas señales y se mantenían firmes hasta que llegara el cumplimiento de la profecía. Igual que para la segunda venida. Todos esperamos las señales de la segunda venida, pero solo los que tengan fe y un testimonio fuerte, que es el que nos va a dar la fuerza sustentadora para poder esperar hasta que Jesucristo venga por segunda vez, pues serán los que tendrán el privilegio de ver esa segunda venida y ver cómo se cumplen las profecías, porque se cumplirán todas las profecías que han hecho los profetas, ¿no? Entonces, es muy importante que no nos descuidemos, porque el trabajo de Satanás es engañarnos. Vale, entonces, solo los que habían tenido testimonios fuertes y estaban plenamente convertidos pudieron mantenerse firmes antes de que el Salvador apareciera por primera vez en América. Sucede lo mismo en nuestros días, como ya hemos visto, y tenemos que mantenernos fieles, por muy difícil que nos parezca, en esta época convulsa en la que vivimos. Fíjate si es difícil que estamos así, vosotros allí y yo aquí, porque no podemos reunirnos. Y aunque sí que podemos hacerlo por Zoom, pero no es lo mismo. Yo lo tengo que hacer desde el móvil y solo veo la cara de una y la mía, que me encanta. Pero es muy difícil no reunirse y no tener esas experiencias en la iglesia que alimenten nuestro espíritu, ¿no? Aunque en la casa tratamos de alimentarnos, pero para mí no es lo mismo. Y imagino que para muchos, ¿no? Es un tiempo muy revuelto y todas las cosas que están pasando, ya no con el confinamiento, sino en general, con todo lo que está pasando en el mundo, aparte del coronavirus, pues todas esas guerras, esos enfrentamientos políticos por todas partes, muchas hambrunas, otras enfermedades, está todo muy convulso. Yo no digo que Jesucristo vaya a venir pasado mañana, pero nunca sentí tan cerca esa segunda venida como en este tiempo, ¿no? Eso no quiere decir nada, yo no soy profetisa, pero así lo siento. Vale, pues en este tiempo que vamos a hablar en el versículo de esta semana, pues Nefi, el hijo de Lamán, había entregado a su hijo Nefi los anales y también todas las cosas que ellos guardaban desde que Leí salió de Jerusalén. Y Nefi salió de Zarahemla y nunca más se supo. Nunca más se supo. ¿Que se murió por el desierto porque lo mataba un animal? Puede ser. Que también le pasó a Alma. Alma desapareció y nunca más se supo. A Moisés también le pasó, pero Moisés sabemos que fue trasladado. Que a lo mejor fueron trasladados también Alma y Nefi, pues a lo mejor. Pero nunca, el caso es que nunca más se supo más de ellos, a partir de que salió de la tierra de Zarahemla. Había llegado el tiempo en el que ya todas las señales que había profetizado Samuel en la manita se estaban cumpliendo de forma más intensa, era más evidente, ¿no? que las señales ya estaban llegando. Pero algunos habían empezado a burlarse de los que creían en esas señales.
como diciendo, ay, que ha llegado el tiempo y aquí no pasa nada. ¿De qué os ha servido tanto gozo que teníais de que Jesucristo iba a venir? ¿De qué os ha servido? Ja, 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 ja. A reírse de ellos porque habían estado años esperando estas señales, pero sobre todo esperando la visita de Jesucristo, que es lo que se había profetizado. Entonces Nefi, pues claro, estaba perturbado, porque veía que la gente estaba sufriendo, porque hasta los creyentes se preguntaban, mira que si no pasa nada, mira que si las señales están, pero luego ya no están y no pasa nada. Porque los enemigos habían decretado una ley que a partir de una determinada fecha, todo el que siguiera creyendo en esas falsas para ellos tradiciones serían penados con la muerte. Claro, ellos temían por su vida, porque en esos momentos tan duros me imagino que la fe puede empezar a flaquear y decir, ¿y si no pasa nada? ¿Y si las señales no se cumplen y pierdo mi vida? Fijaos si el Satanás hizo bien su trabajo, ¿eh? Entonces, ante estas circunstancias del pueblo también compungido porque estaba empezando a temer por su vida, fue que Nefi oró al Señor. Y en esta súplica, pues pidió pues eso por su pueblo. Y esto es lo que el Señor le contestó en 3 Nefi, capítulo 1, versículo 13. Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Pues he aquí, ha llegado el momento y esta noche se dará la señal. Y mañana vengo al mundo, para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Sed, como decía, alza la cabeza y sé de buen ánimo. Y eso es lo que nos tenemos que decir también a nosotras mismas y a nosotros mismos. Cuando nuestras fuerzas empiecen a flaquear y estemos decaídos, alza la cabeza y sé de buen ánimo. Porque el Señor va a cumplir todas sus promesas, todas. Y tenemos que tener fe en eso. Seguramente habremos pasado a lo mejor por alguna experiencia similar a la que estaba pasando el pueblo en ese momento. Que estabais esperando algo que habíais sentido o que se os había prometido, o en vuestra bendición patriarcal o como sea, y sabíais que el Señor iba a hacer alguna cosa. Y que pasaba el tiempo y que esa cosa no se hacía, y que esa cosa no se hace, y que esa cosa no se hace, y pueden empezar a flaquear las fuerzas. Pero en ese momento es, alza tu cabeza y sé de buen ánimo, porque las cosas a la vida vienen mejor si las afrontas con buen ánimo, ¿no? Y esa fue la respuesta que le dio el Señor a Nefi, que levantara su cabeza, que sus promesas se cumplían todas y que esa noche era la noche en la que él iba a venir al mundo. A los incrédulos les cuesta, que eran los enemigos, los que estaban metiendo cizaña y riéndose de que todavía no viene, ya llega el tiempo y aquí no viene nadie. Pues estos incrédulos veían las mismas señales que veían los creyentes, pero en realidad no podían verlas, porque estaban ciegos, porque su corazón estaba duro, y entonces no querían reconocer esas señales. Las señales son recompensas para los fieles. Hay muchas veces que a lo mejor estamos que ya no pueden más, que tienes alguna tribulación y estás esperando que el Señor actúe y de pronto recibes una señal en el espíritu o de cualquier forma para que sigas adelante, para que sigas confiando. Pero si no tienes fe, eso no sirve de nada, porque dice, las señales son recompensas para los fieles. De alguna forma, por tu fidelidad, por tu paciencia, el Señor te recompensa con señales para renovar de nuevo tu ánimo y tu espíritu. Dice, son un producto de la fe. Fortalecen a los fieles y generan fe en los que son receptivos espiritualmente. Son un producto de la fe. No es la fe un producto de la señal. Ay, mira, como hay una señal, yo tengo fe. No. Primero es la fe y producto de esa fe son las señales. Por eso, quien no tiene fe no ve las señales que otros ven claramente. Por eso unos a lo mejor dicen, pues yo veo que está cerca la segunda venida, y otros, como yo he dicho mucho tiempo, yo creo que yo no la voy a ver, ni mis nietos, que eso falta, yo qué sé cuándo va a venir Jesucristo. ¿Y si viniera mañana? ¿Y si viniera mañana? ¿De qué tendríamos que arrepentirnos? Mañana. ¿A quién tendríamos que pedirle perdón?
Mañana, bueno, hoy porque mañana ya es tarde. No esperemos a que venga Jesucristo para hacer las cosas que nosotros podemos hacer ahora, ¿no? Entonces, hablábamos esto de la fe y genera fe en los que son receptivos espiritualmente. Aunque tienes fe, eres receptivo espiritualmente y recibes más fe. Porque la fe es acción. Conforme vas actuando, en vez de gastarse, conforme más la usas, más tienes. Eso es milagroso, como la alegría. El propósito de las señales, seguimos con las señales, no es producir fe, sino premiarla. Es un premio a la fe. Los que no tienen fe emplean el raciocinio para quitarle importancia a las señales. Y eso todos conocemos gente, ¿no? Yo en algún momento lo he podido ser, antes de ser miembro. Yo le encontraba la lógica a todas las cosas. Me acuerdo cuando recibía las charlas, que cuando me decían, ¿y habrán guerras? Pues la respuesta de raciocinio. Pues como guerras han habido siempre, desde la creación del mundo. Y la luna estará roja, pues claro, es que cada no sé cuánto tiempo la luna sale roja porque no sé qué. Vamos, que tenemos explicación para todo, cuando no creemos en las señales porque nos falta la fe. Pero cuando tenemos fe, y una fe poderosa, sabemos distinguir cuándo es la luna roja esa que yo decía, o cuando es la luna roja que veremos cuando llegue el momento, que será una señal. Una cosa... Bueno, de allí en adelante, a partir de que el pueblo Nefi oró y el Señor le dijo que fuera de buen ánimo, que esa noche nacería él, pues a partir de aquel momento, ¿quién se puso a trabajar como un loco? Satanás. Satanás de allí en adelante empezó a esparcir mentiras entre el pueblo para que no creyeran en las señales que habían visto. Pero la mayor parte del pueblo no le escuchó y creyeron, se convirtieron a la iglesia. La mayor parte, pero hubo mucha gente que sí creyeron en las artimañas de Satanás. Nefi estaba preocupado también y mucho por la nueva generación, que es lo que serían ahora nuestros jóvenes, porque habían sido inducidos con mentiras y con palabras aduladoras a unirse con los ladrones de Gadiantón. ¿Qué le ofrecían los ladrones de Gadiantón? Pues le ofrecían drogas, le ofrecían alcohol, le ofrecían sexo, le ofrecían poder, le ofrecían dinero, le ofrecían joyas, le ofrecían todo lo que a lo mejor un joven puede desear, porque dice, aquí no tengo yo ni que trabajar, esto me lo van a dar todo. Pero por supuesto era mentira, ofrecían cosas que no iban a dar. Entonces eso era muy tentador para ellos. Y muchos de estos jóvenes se unieron a los ladrones de Gadiantón. Actualmente nuestros jóvenes también tienen muchas tentaciones y de forma ficticia, porque es a través de las redes ahora que reciben mucha información y que pueden ser tentados de muchísimas maneras. ¿Quiere decir que las redes sociales son malas? No. ¿Quiere decir que Internet es malo? Tampoco. Es buenísimo. Está permitiendo a los misioneros predicar el Evangelio. Nos llegan noticias de la iglesia desde Salt Lake City hasta aquí en 0, es buenísimo Internet. Pero tenemos que tener cuidado cómo lo usamos y qué puertas digitales abrimos en nuestra casa. Y para eso tienen que estar los padres muy pendientes, para ver dónde se meten sus hijos, porque puede ser muy peligroso. Y son tentaciones que están al pie, están muy a la mano, entrar a ver pornografía, a escuchar cosas inapropiadas, incluso a hacer planes inapropiados a través de las redes, ¿no? Tenemos que controlar eso mucho. Es inevitable que tengan internet, porque ahora hasta para estudiar lo necesitan, pero es una herramienta que hay que controlar. Yo creo que por eso es que las generaciones de ahora están más en peligro que las de antes, porque hay muchísimas cosas que tienen a su alrededor, al alcance de su mano, al alcance de un WhatsApp, y ya estás ahí formando algo que de otra forma sería más complicado. Por favor, seamos responsables con estas cosas. Que claro, Satanás se aprovecha de la vulnerabilidad de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes, porque no tienen todavía el discernimiento muy desarrollado y su visión tampoco está en una atalaya. Son muy pocos años, entonces necesitan una protección especial. Jóvenes. El elder Valerie V. Cordón hizo 3 sugerencias, 3 maneras de ayudar a las familias con la nueva generación. No es que haya descubierto la pólvora, pero
es interesante que lo recordemos. Y cuando tantas veces nos hablan de esto, de las cosas que hay que hacer en el hogar con los hijos, es porque es importante. Sabemos desde luego que cada uno tiene su libre albedrío, nuestros hijos tienen su libre albedrío, y cuando tienen 18 años, eso lo saben ellos, lo tienen más claro que el agua, que tienen su libre albedrío. Y muchos pues, vamos, donde yo, en el barrio del que yo vengo, me refiero al barrio de la iglesia, allí hay una familia entera que estaba el padre, la madre, los hijos y las dos pequeñas, y eso parecía que era, vamos, un ejemplo total, y lo son, y lo eran y lo seguirán siendo, porque son gente maravillosa. Pero muchos de sus hijos, cuando cumplieron los 18 años, se salieron de la iglesia, pues porque no le llamaba, porque no le llenaba, porque no tenían un testimonio, a pesar de que sus padres se habían esforzado. Y ahora pues cada uno está por su lado. Entonces, eso hay que respetarlo, es el libre albedrío de los hijos. Pero vamos a ver qué cosas decía el del Valery V. Cordón, que puede ayudar a que los hijos estén un poco más unidos en los asuntos espirituales con los padres. Decía, una de las cosas es ser diligentes y atentos en el hogar, que los hijos sean diligentes y atentos en el hogar. Muchas veces en casa se tienen, por ejemplo, las noches de hogar, las entrevistas familiares, pero yo he estado en varias que nos han invitado y a lo mejor estamos todos los adultos escuchando, pero a lo mejor ves un joven allá, el otro acá, el otro con el móvil, el otro con la Play, y es muy difícil mantenerlos a todos atentos a lo que se está diciendo en esa reunión, ¿no? Entonces ellos tienen que aprender a ser más diligentes y más atentos en el hogar, porque aunque algo les queda, aunque estén jugando a otra cosa, pero es importante que estén atentos, porque será la forma en la que puedan sentir el espíritu. Esto claro, requiere mucha diligencia por parte de los padres y también mucho esfuerzo, pero merece la pena. Es cuestión de planteárselo. ¿Merece la pena? Pues sí, merece la pena. Sobre todo porque si luego los hijos, por lo que sean, deciden tomar su camino, el padre o la madre sabrá en su corazón que ha hecho todo lo que ha podido y que su hijo o su hija lo que ha hecho es utilizar su libre albedrío. Y tener fe en que si seguimos siendo ejemplos, aunque los hijos no estén activos, un día sentirán ese espíritu, esa chispa que un día tuvieron dentro y volverán. Yo lo por todos los jóvenes que están en esa situación, que conozco muchos. Otra de las cosas que dijo el Elder fue que los padres tienen que ser un fuerte modelo en el hogar. No es suficiente con que nosotros demos charlas a los hijos sobre el templo, los convenios, que vayan a hacer bautismo. No es suficiente con que le digamos que tienen que orar, que tienen que ayunar. Ellos tienen que ver que nosotros en la casa ponemos las citas en el calendario para planear ir al templo en una fecha determinada. Tienen que ver que tenemos nuestra recomendación para ir al templo actualizada y que la usamos. Que no la usamos para llevarla en el bolsillo de la camisa y que sea transparente, mira, tengo mi recomendación. La recomendación del templo solo sirve para usarla. Y ofendemos a Satanás si tenemos la recomendación del templo actualizada y no vamos. Satanás contento. Él se ofende, Satanás se ofende si cogemos la recomendación del templo y vamos al templo con asiduidad. Se pone que no vea, rabioso total. Pero si yo tengo mi recomendación del templo y no voy, pues Satanás está bailando con castañuelas. Pues dice, sí, está tendrá la recomendación que tú quieras, pero no lo pisa. No me sirve para nada. Entonces, no basta con que hablemos del templo, sino que tenemos que ir al templo. No basta con que en las reuniones familiares digamos que tenemos que orar en familia, si luego no oramos en familia. Y no es suficiente con que invitemos a nuestros hijos a orar si nosotros no somos un modelo para ellos en eso. Entonces, esa era otra de las recomendaciones que daba el del Valery. Y la tercera que dijo, aparte de que los padres tienen que ser un fuerte modelo en el hogar, era que teníamos que tener cuidado con las tradiciones familiares. Porque, pues yo que sé, imagínate que yo tengo en mi familia la tradición de que 2 domingos al mes por la tarde, pues nos vamos a la playa. Pero es por la tarde, ya hemos comido y además vamos a estar allí tranquilitos. Con eso no vamos a infringir el día de reposo. Yo es que además tengo también la tradición de que
cuando me invitan a un evento un domingo, pues yo qué sé, el cumpleaños del hijo de alguien, el bautismo del hijo de... me refiero a bautizos de estos que va a la ceremonia de otra religión. Pues tengo la tradición de ir todos los domingos allí. Es que un domingo al mes yo voy a comer a casa de Maripili y claro, no puedo venir a la iglesia porque cocinamos entre los dos, porque nos juntamos allí muchos y claro, yo cuando llego de la capilla no da tiempo a cocinar. Entonces las mujeres nos quedamos allí, tenemos esa tradición y cocinamos durante la mañana para que luego ya el resto cuando salgan de la capilla tengan la comida hecha. Pues puede ser una tradición. Pero lo que dice el del Valerí es que no tengamos tradiciones familiares que nos impidan santificar el día de reposo. No debemos de hacer nada que nos impida santificarlo, al no ser, como siempre, como ya sabemos, cosas de fuerza mayor. Pero, por ejemplo, imaginar yo invito a 3 o 4 para el domingo que viene, que vengan a mi casa a comer. Y de pronto me levanto a las tantas, no tengo la comida hecha, pues no voy a la iglesia y hago la comida, porque como he invitado que van a venir los misioneros, pues no. Me levanto más temprano, hago la comida el día antes, porque tengo que invitar a los misioneros. Pero no podemos convertirlo en una tradición, que cuando viene alguien a comer a mi casa, yo no voy porque tengo que cocinar. No tenemos que tener tradiciones familiares que nos impidan santificar el día de reposo. Además también dice que por ejemplo, que nos impidan santificar el día de reposo o que nos impidan hacer la oración familiar o hacer un ayuno. Por ejemplo, igual, yo qué sé, pues vamos a hacer un ayuno. Pues yo tengo la tradición que cuando estoy haciendo un ayuno, si alguien viene a darme un trozo de tarta, yo me lo como. Porque es que es una tontería lo que estoy diciendo, ¿no? No se me ocurrió otra cosa. Pero que no tiene que haber nada que sea más importante que la oración en nuestro hogar, que el ayuno en nuestro hogar y que leer las escrituras en nuestro hogar. Y si yo tengo la tradición de que a las 9 leo las escrituras con mi familia, no tiene que haber nada más importante que leer las escrituras con mi familia a las 9. Oye, igual lo puedes hacer a las 8:30, a las 9:15, si lo quieres ajustar para algo, pero hay que leer las escrituras. Esa tiene que ser la tradición. Y hay que orar en familia. Y esa tiene que ser la tradición. Y no debemos de quitar esas tradiciones por cosas más mundanas. La iniquidad y las abominaciones habían aumentado en el pueblo y empezaron a olvidarse de las señales y de los prodigios. Olvidar y dejar de asombrarse. Habían dejado de asombrarse y habían olvidado las señales. Pienso que son de los verbos más peligrosos. Olvidar, ya hemos hablado muchas veces de ese verbo. Quien se olvida de la historia está condenado a repetirla. Si nos olvidamos de las cosas buenas que ha hecho el Señor por nosotros, pues al final nos vendrán las cosas malas, porque nos olvidamos. Pero también es peligrosísimo dejar de asombrarse. Dejar de ver un milagro del Señor y no asombrarte. Dejar de asombrarte cuando ves sus maravillas, sus creaciones, cuando ves un bebé, cuando sientes el Espíritu. No debemos dejar de asombrarnos. Cuando esas cosas nos dejen fríos, pues mira, pues a mí, he ido y no he sentido nada. Pues eso es malo. Eso es porque tenemos el corazón endurecido. No debemos olvidar las cosas buenas y las señales que hemos visto y los milagros, y tampoco dejar de asombrarnos cuando esas cosas siguen pasando a nosotros o a otras personas. A veces escuchamos historias de otros que te asombran, que dices, ¿cómo es posible que esta persona, fíjate lo que era y fíjate lo que es ahora? A mí eso no me dejará de asombrar en la vida, porque me maravilla. Y no debemos de dejar de asombrarnos por las cosas que el Señor nos pone delante para fortalecer nuestra fe. Para combatir las tradiciones del mundo que pueden quitar nuestras propias tradiciones, necesitamos leer las Escrituras y escuchar a los profetas. Y ellos nos harán tener las tradiciones que tenemos que tener. Después de todo esto, la iniquidad y las abominaciones aumentaron entre el pueblo y empezaban a olvidarse de las señales y los prodigios. Olvidar y dejar de asombrarse es peligrosísimo. ¿Por qué razón? De que nuestros corazones se han endurecido. La frase típica de que quien olvida su historia está condenado a repetirla. No tenemos que olvidar nuestra historia. No tenemos que olvidar las cosas que el Señor ha hecho por nosotros o por nuestros antepasados. Tenemos que recordarlas, porque eso nos mantendrá el espíritu fuerte. Y tampoco debemos dejar de asombrarnos.
porque en la vida ocurren cosas maravillosas que cada día te asombran. Cambios que personas que estaban totalmente destruidas y que las encuentras fuertes en la iglesia y que parecen personas totalmente diferentes. A mí cada vez que una persona se convierte de esa forma, que hasta físicamente se transforma, a mí eso me maravilla y me asombra. A mí ver a un niño caminar y mirarte y sonreír, a mí eso me asombra. A mí me asombra cuando hay una luna preciosa en el cielo. A mí me asombra cuando canto un himno y siento el espíritu y me pongo a llorar. O veo a otras personas hacerlo. A mí eso me asombra. Y no tenemos que dejar de asombrarnos de las maravillas que el Señor nos muestra para que nosotros podamos tener su espíritu. No debemos dejar de recordar ni de asombrarnos. Entonces, esto de olvidarse, de olvidar el pasado y de dejar de asombrarse, había ocurrido porque habían endurecido el corazón. Satanás se había dedicado, ya hemos visto, a partir de que las señales empezaron a ser más seguidas, pues Satanás se dirigió con una rapidez asombrosa a meter cizaña, y por eso la gente se olvidaba de las cosas, ¿no? Entonces empezó a endurecer el corazón del pueblo y a decirles que la doctrina de Cristo era inventada y que era vana, que no servía para nada. Todos los lamanitas que se habían unido al Señor se unieron con los nefitas para protegerse de los ladrones de Gadiantón, porque ellos le habían amenazado de que los iban a matar, de que iban a por ellos. Y como eran muchos y estaban muy bien formados y tenían un ejército bien preparado, pues tanto los nefitas como los lamanitas que se habían convertido se unieron para defenderse de un posible ataque de los ladrones de Gadiantón. Vamos a leer en tercer Nefi, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, todos los lamanitas que se habían convertido al Señor se unieron a sus hermanos, los nefitas, y se vieron obligados para proteger sus vidas y a sus mujeres y sus hijos a tomar las armas contra aquellos ladrones de Gadiantón, sí, y también para preservar sus derechos y los privilegios de su iglesia y de su adoración a Dios y su independencia y su libertad. Esta es la razón por la que se habían unido los nefitas y los lamanitas, porque tenían un enemigo común y juntos pues podrían no tener más cosas que por separado. Debido a la contención que había entre los nefitas, los ladrones le aventajaron, aunque al principio, aunque se unieron sus fuerzas, pero muchas cosas los ladrones de Gadiantón le aventajaron a ellos porque hubo mucha contención entre los nefitas y los lamanitas. Y entonces, al estar esa contención, pues no eran tan rectos como tenían que ser, y entonces el Señor no los protegía tanto. Y esa fue la causa de que en algunas cosas le aventajaran el ejército de los ladrones de Gadiantón. Pero aprendemos también una cosa importante de cuando se unieron tanto los nuevos miembros de la iglesia, los lamanitas convertidos y los nefitas, y es que cuando se juntaron eran mucho más fuertes. Eso es evidente. Lo mismo pasa cuando nos congregamos como iglesia. Somos individualmente más fuertes cuando estamos todos juntos, muchísimo más fuertes. Y por eso es tan importante congregarse en la iglesia y en la familia. Cuando la familia se une y se congrega y se reúne a menudo, pues yo qué sé, para hablar, para verse, para comer, para lo que sea, fortalece a la familia. El unirse, el congregarse, el reunirse, los fortalece. ¿Qué pasa? Que ahora pues en una casa no se pueden reunir más de 6, pues estoy pensando en familias como la mía, que es grandísima, o como la de otros hermanos, que tienen familias grandes y que no se puedan congregar en la misma casa. Eso también puede debilitar a la familia. Y es que Satanás es así, y así es como juega. Porque lo que más quiere destruir es la familia, porque lo que mantiene una sociedad son las familias, no los seres de forma individual. Entonces, pues, por parte de la razón por la que los nefitas pudieron vencer a los ladrones de Gadiantón es porque se habían unido. Y las familias las familias también pueden salir victoriosas de sus problemas si se unen, si con frecuencia se reúnen. Y en la iglesia igual, saldremos fortalecidos como iglesia si tenemos oportunidad de reunirnos, aunque sea de esta forma. En el capítulo 3 vemos que una carta que Gadiani, el jefe de los ladrones de Gadiantón,
había escrito a Laconeo, el gobernador. Esta carta era una carta en la que muestra que Galdiani era un hombre adulador. Es que son lo mismo que de las combinaciones secretas, tienen las mismas cualidades negativas. Dice, era un hombre adulador, un hombre que era jactancioso, se jactaba de mi ejército, tú a mí con mi ejército no tienes nada que hacer, porque mi ejército es fuerte, mi ejército es poderoso. Galdiani utilizaba la lisonja, que es una alabanza exagerada y que además siempre se hace con algún interés. Utilizaba la lisonja, fingía preocupación, porque le había dicho que tenía pesar por lo que le pudiera pasar a su pueblo, no tenía ningún pesar, era mentira. Hizo además falsas promesas para lograr su malvado designio. Por ejemplo, les dijo que entregaran sus tierras, que se rindieran, que luego él iba a hacer que formaran parte de su banda de ladrones, y que les daría piedras preciosas, oro, y que tendrían todo lo que necesitaban y tierras. Y es mentira, él no pensaba hacer eso, pero era un hombre mentiroso. Además, ofreció libertad cuando lo único que podía ofrecer era cautiverio, porque en realidad es lo que él quería, de coger cautivo al pueblo nefita. Pero él prometía libertad. Entonces, fijaos cómo era el personaje. La carta de Galdiani fue un intento de intimidar y de engañar a los nefitas. Se comportó como Satanás, que también intenta engañarnos. O sea, esa carta es como si la hubiera escrito el propio diablo, solo con mentiras. Así trabaja Satanás con nosotros. Él no te va a decir, no toques ese pincho que te vas a hacer sangre. Va a decir, mira qué flor más bonita tienes ahí en el cactus, cógela que verás, pum, pinchazo. Por poner un ejemplo sencillo. Satanás actúa así, haciendo que creamos cosas que no son verdad. Por eso es tan importante que continuamente estemos cuidándonos espiritualmente. Lo que aprendemos de aquí es lo que aprendemos que hizo Laconeo después de recibir esta carta de Galdiani, que no le hizo ni caso, pero sí que actuó. Y como actuó fue protegiendo a su pueblo, tanto físicamente, porque le recomendó que cogieran provisiones para tener alimentos durante 7 años, creo que era. Le recomendó también, además de eso, que se arrepintieran. O sea, los protegió físicamente con los alimentos, fortificando también las ciudades, poniendo guardianes alrededor de las fortificaciones para protegerlos físicamente, y también que se arrepintieran y que oraran al Señor, y así los protegió también espiritualmente. Y esos consejos que le dio Laconeo a su pueblo para protegerlo son los mismos consejos que nos sirven a nosotros: que oremos, que ayunemos y que nos arrepintamos, porque el arrepentimiento es el que nos da la posibilidad de acercarnos al Señor. Y es continuamente, si veis, lo que vemos en el libro de Mormón: arrepentiros y saldréis fortalecidos, arrepentiros y os salvaréis, arrepentiros y prosperaréis. Es lo que tenemos que hacer, y es lo que Laconeo, que pasó de la carta a 7 pueblos, pero sí fue precavido. Hombre, esto igual hacen algo. Entonces preparó a su pueblo por si acaso los atacaban, que estuvieran preparados física y espiritualmente. A nosotros en esta época también se nos ha pedido que estemos protegidos espiritualmente, tanto física como espiritualmente, porque es una época donde van a haber grandes calamidades, que ya la estamos empezando a vivir, y entonces pues tenemos que estar protegidos y preparados, porque habrá muchas cosas que tendremos que hacer por nosotros mismos. Entonces tenemos que tener fortaleza física, pero muchísima fortaleza espiritual, y es lo que nos aconsejan que tengamos, que fue lo mismo que, me repito, lo mismo que Laconeo hizo con su pueblo. Vamos a leer ahora en 3 Nefi 3:15. Así como vive el Señor, a menos que os arrepintáis de todas vuestras iniquidades e imploréis al Señor, de ningún modo seréis librados de las manos de estos ladrones de Gad y Antón. Y entonces ellos, Laconeo, infundieron temor en todo el pueblo, sus palabras infundieron temor, y se esforzaron con todo vigor por obrar de acuerdo con las palabras de Laconeo. Entonces dijeron que de ninguna manera serían librados si no hacían lo que Laconeo le había aconsejado. Hay una cita de Elder Mawel en la que enseña que nosotros también podemos volvernos vulnerables a los ataques de Satanás.
Satanás se moviliza muy rápido, incluso con las personas que han tenido algunas experiencias espirituales importantes, incluso con ellas, procura que ya no crean en lo que han visto o han oído. Bueno, yo no sé si os he contado alguna vez, creo que sí que alguna vez, pero me viene muy bien ahora también contarlo. Yo de pequeña, una vez mi madre fue a la iglesia de la Caridad, bueno, iba mucho y me llevaba con ella. Y una vez me tomó en brazos, porque yo era muy pequeña y no llegaba a la ventana esa que hay en la iglesia, que da al Cristo, un Cristo muy grande que haya puesto. Y yo lo recuerdo así, desde que era pequeña. A mí mucha gente me ha dicho, eso igual lo has soñado. Pues igual lo he soñado. Pero yo recuerdo que ese Cristo a mí, cuando mi madre me empinó y me asomé por la ventana para verlo, el Cristo está así y me hizo así. Yo prometo que es lo que recuerdo, que el Cristo me guiñó el ojo. Y con el paso del tiempo, pues yo eso se lo conté a mi madre al poco tiempo, y todo el mundo me dice, pues eso seguramente que lo habrás soñado, puede ser. O seguramente como era una niña y yo era muy religiosa desde pequeña, pues que a lo mejor es lo que a mí me hubiera gustado y mi mente lo imaginó, pues también puede ser. Pero lo que yo recuerdo es que el Cristo me guiñó el ojo. Esto lo digo porque mucha gente, mucha no porque no lo he partido con mucha gente, pero algunas personas, incluso mi madre en aquel momento lo que me dijo es, ay, eso es porque el Señor te quiere mucho. Me dice, no, venga, vamos a dejarlo, ¿no? Pero yo solo viví así y tengo 58 años y yo sigo recordando eso con la misma claridad. Me da igual que lo soñara, me da igual que lo viera en ese momento o me da igual que me lo imaginara. Lo que me importa es el efecto que eso produjo en mí. Y si fue una señal, pues no lo sé, porque señal de qué. No me señalaba nada. Pero contaba esto a colación de que a veces nos pueden hacer creer que señales que hemos visto o milagros que hemos presenciado, un milagro no tiene por qué ser una cosa ahí súper extraordinaria. A lo mejor son pequeños detalles en la vida que para nosotros nos resultan milagrosos, pero hay quien se empeña en ver, pues eso no es un milagro, eso, y te da la explicación, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos qué experiencias tenemos y debemos de recordarlas con la misma sensación que las hayamos sentido, porque todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Todo lo que nos aporta luz viene de Dios. Así que tengamos eso en cuenta. Eso no puede venir de Satanás. Nada bueno viene de él. Y ahora vamos a leer también acerca de una cita muy importante de Elder Manwell que decía que el adversario tiene más probabilidades de convencernos de que lo que creemos es una tontería si nos preocupa quedar como tontos frente al prójimo. Es decir, si yo tengo miedo de que si cuento esto de que me guiñó el ojo en un grupo de personas, me van a decir, mira tonta esta, si a mí me da miedo quedar como tonta, pues a lo mejor Satanás va a tener más poder sobre mí para hacer que yo deje de creer en eso. Que si, tampoco sería una cosa del otro mundo, pero que el Satanás lo que hace es eso, que dejamos de crear señales. Entonces dice Elder Manwell que si nos preocupa quedar como tontos ante la gente, pues seguramente Satanás va a tener más poder sobre nosotros. Porque hay veces que a lo mejor estamos compartiendo el Evangelio con un grupo de personas donde solo tú crees. Y notas sonrisas de niña esta, qué ignorante, o qué inocente, ¿no? Y lo notas, porque hay gente que no cree. Pero a mí eso no me da miedo ni me da vergüenza. Pero si me diera vergüenza, a lo mejor callaría y no compartiría mi testimonio o no compartiría cosas de mi iglesia, si me diera miedo quedar como tonta. Entonces, que nos dé miedo quedar como tontos ante la gente, porque no es así ante el Señor. Luego, por otro lado, Mormón, esto voy a terminar muy rápido ya, Mormón se definió a sí mismo como un discípulo del Señor. Discípulo viene del latín y significa aprendiz, con lo cual ser discípulos de Cristo significa aprender de Cristo, aprender a pensar como Él, a sentir como Él y a hacer las cosas que Él hizo. Eso es ser un aprendiz, aprender a ser como Jesucristo. Eso significa ser su discípulo. Y esto, el aprender a ser como Él, requiere un tiempo, porque es un proceso lento, porque es el proceso de la conversión que nos lleva toda la vida.
pero tenemos que ser sus discípulos y aprender a hacer las cosas que Él hizo. Todos podemos ser sus discípulos. Leemos en Doctrinas y Convenios, capítulo 4, versículos del 3 al 7, de modo que si tenéis deseos de servir a Dios, esto es porque todos debemos de ser discípulos. Y dice, de modo que si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Pues he aquí, el campo blanco está ya para la siega, y he aquí, quien mete su hoz con fuerza, atesora para sí, de modo que no perece, sino que trae salvación a su alma. Y fe, esperanza, caridad y amor, con la mira puesta única en la gloria de Dios, los califican para la obra. Entonces, ¿qué es lo que nos capacita? ¿Y qué se necesita para ser llamados? Si tenéis deseos de servir. Es decir, para ser sus discípulos tenemos que tener el deseo. ¿Y qué nos califica para poder ser un buen discípulo? Pues lo que decía aquí. Tener esperanza, fe, caridad y amor, puesta la mira únicamente en Dios, nos califican para la obra. Entonces, esas cosas son las que necesitamos. Si queremos ser discípulos de Cristo, ahí tenemos la respuesta de cómo tenemos que hacerlo. Esta semana ha sido muy ajetreada para mí, ¿vale? Solamente llegué a Cartagena ayer, por la mañana, o antes de ayer, no recuerdo. Llegué el viernes, volví el viernes que había estado en Alicante con mi cuñada. Y allí pues me resultó muy difícil porque no había buena conexión el prepararme la clase. Así que he tenido muy poco tiempo y seguramente que se ha notado en este alboroto. Pero lo hago con todo mi corazón. Y para mí es un aprendizaje constante esta oportunidad que me ha dado el Señor de poder enseñar o compartir, más que enseñar, lo que yo he aprendido en el Ven Sígueme cada semana. Os pido por favor que os leáis las asignaciones, porque yo es que como me encanta tantísimo, pues quiero compartirlo todo, pero es imposible. Y la semana que viene es una clase maravillosa, porque ya vemos cómo se cumple la profecía de Jesucristo en las Américas. Y son unos capítulos maravillosos de verdad, y es una pena que os lo perdáis. Así que leerlos solos, leerlos en familia, leerlos con vuestra pareja, pero por favor leerlos y tratar de aprender lo que sacamos de ahí. Una cosa estoy segura, si los leéis, el corazón se os va a llenar de gozo, porque son maravillosos. Os quiero muchísimo, sé que está en la Iglesia de Cristo, sé que este programa de Ven Sígueme fue un programa inspirado por los profetas, porque llegarían tiempos como ahora en los que necesitaríamos aprender el Evangelio en casa. Y yo sé que si escuchamos a los profetas y si leemos las Escrituras, estaremos alerta y preparados para la que nos venga. Por favor, no desfallecer. Os amo. Dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo.